Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres, el espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Cama para Tres. El día de hoy está por acá Leticia Muñoz, psicóloga, terapeuta familiar, de pareja. Y tengo el gustazo de estar por acá con mi super cuatacha comadre. Comadre, ya llegamos a la comadre. A la comadre. Hola, yo soy Nara Gabriela Pérez Mercado, la comadre de aquí, mi comadre. Soy psicóloga, soy feminista, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Soy una mujer escorpio, soy escorpio, muy escorpio a veces. Y bueno, estoy aquí muy contenta de estar con ustedes, con todas, todos, todes, en un episodio más de su podcast favorito, porque yo sé que es su favorito. Si no, está en camino de serlo seguramente, aunque yo creo que sí se está volviendo el favorito de varias personas. Sí, hemos visto que estamos subiendo de seguidores y sabemos también que hay gente que nos sigue regularmente, que no se pierde los episodios. Muchísimas gracias, lo apreciamos un montón y tratamos de siempre hacerlo cada vez más chido para ustedes. Bueno, eso, hoy estoy aquí muy contenta de este nuevo episodio con un tema muy interesante que nos dirás, Leti. ¿Cuál es el tema? Justo, yo iba a decir que ahora andamos en la virtualidad porque habíamos grabado presencialmente este chulo tema y la tecnología hizo de las suyas y resulta que no lo pudimos rescatar el sonido. Entonces nos vemos fabulosas hablando, pero nada de lo que dijimos se escucha. Entonces por eso ahora nos ven en la virtualidad, pero la realidad es que generalmente preferimos reunirnos para hacerlo presencial, solo que ahora las agendas pues no daban y no queríamos que dejar pasar la oportunidad de hablar de bombas para las relaciones. Bombas y no yucatecas. No, ojalá fueran esas, son muy divertidas y siento que es una habilidad de las personas brutal. Pero no, más bien aquí estamos hablando justamente de esas acciones, de esas dinámicas en el día a día que se pueden ir instalando en los vínculos y que de estar presentes de manera continua, pues lo que van haciendo es que el vínculo se vaya deteriorando o se vaya generando distancia entre las personas involucradas en los vínculos, ¿no? Sí. Entonces, por eso dijimos, es momento de hablar de esas cosas, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí luego sí me preguntan en sesiones de pareja, y bueno, ¿cuáles serían como cosas básicas que cuidar en una relación? Y yo digo, no, bueno, es mucho más complejo, pero sí creo que un poco en la experiencia de acompañar parejas y en los vínculos propios, como que hemos rescatado algunas prácticas que sabemos que pueden ir deteriorando los vínculos. ¿Tú piensas en alguna Supernariux? Yo pienso en ahorita justo la que me vino es como, ¿cómo decirlo? Como esto que a veces se siente como descalificación o falta de validación de cuando alguien comparte sus sentimientos y la otra persona responde como, ay, no exageres, ¿no? Como, ay, es que no es para tanto. Sí, como con sabemos que cada quien vive la experiencia distinto cuando pasa una cosa en una relación, pero yo siento que, y me llega mucho a sesión, esto de que, pues es que cuando yo digo algo, a veces recibo esto de que eso no fue así, estás exagerando, y entonces eso repetidamente, lo que decías, esto vuelto repetidamente,
sí va deteriorando el vínculo, en tanto que va deteriorando la confianza que la persona sienta de expresar, ¿no? Lo que le sucede, y entonces la relación empieza a estar como más tomada por el miedo, por el silencio, por el no sentir que hay un espacio seguro para exponer lo que a lo mejor te genera incomodidad o malestar. Entonces, ahorita pensé en esa, ¿no? En cómo, o sea, claramente podemos tener experiencias distintas de un suceso que está pasando en el vínculo, pero que no necesariamente porque mi experiencia no es la misma que la tuya, la mejor respuesta para eso es decir que estás exagerando, ¿no? En tanto que no es lo mismo que yo pienso o que yo vivo, sino más bien, incluso cómo puedo no estar de acuerdo o tener otro punto de vista sobre esa situación, pero eso no implica que yo lo tenga que como desvalidar, ¿no? O sea, puedo, dime. No, que justo pensaba en algo que hemos hablado en otros episodios, de no perder de vista que por más afinidad que tengamos con nuestra pareja, nuestra pareja o las personas con las que tengamos vínculos son otras personas. Entonces, eso implica que aunque haya afinidad, habrá puntos de vista distintos y que a lo mejor ante esos momentos el poder, más que calificar la experiencia de la persona, pienso que útil podría ser preguntar, oye, ¿y por qué lo vives de esa manera? ¿Qué de lo que pasó fue algo que te generó ese impacto? O sea, como que justo más que cerrar la conversación con un adjetivo que describa, si eso se pudiera justamente tomar como una puerta de entrada a ver cómo es que la persona va entendiendo, viviendo y percibiendo las cosas que compartimos, ¿no? Sí, y que también que las sensibilidades son distintas en tanto esto que dices, ¿no? O sea, somos 2 personas distintas, la sensibilidad ante ciertas situaciones es distinta, por lo tanto, algo que para mí quizá no lo tomo con tanta sensibilidad, pues para la otra persona puede ser distinto, ¿no? Por eso decía que esto de no exageres, pues es que no sabemos, o sea, no es que esté exagerando, es que hay una sensibilidad, una visión de la situación que puede ser distinta, ¿no? Y que entonces eso, como bien dices, creo que es cuando una persona que queremos nos expone sus sentimientos sobre cierta situación, pues yo lo puedo estar viviendo distinto, pero es una buena oportunidad para decir eso, ¿no? O sea, oye, pero ¿por qué tú lo estás viviendo así? ¿Qué hice o qué interacción se dio? ¿Qué está pasando? Que hace que te sientas como tengas este sentimiento, ¿no? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer distinto? Porque entrar desde no, pues es que no es así, estás exagerando, ¿no? Pues en automático ahí se cierra, ¿no? El canal de la comunicación se empieza a deteriorar y empieza a abrir esto que dices, Leti, distancia en el vínculo, ¿no? Una sensación de poca comodidad. O sea, sí empieza a tener efectos al ser una dinámica que se repite. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahorita que decías eso, a mí me venía a la cabeza como otra bomba que pensaba que sucede en los vínculos, que es justamente dar por hecho que conoces al derecho, al revés y en cada forma recóndita a las personas con las que te estás vinculando. Y que entonces ya no es necesario hablar, preguntar, corroborar, sino entonces, no, o sea, que va en todos los sentidos, ¿no? O sea, como para qué le pregunto si le gusta algo, si ya sé que sí le va a gustar, porque obviamente le gusta, como para qué le digo que me molesta algo si va a reaccionar de determinada manera, ¿no? O sea, como en cualquiera de las dos vías, pienso que por más que nosotros conozcamos a las personas con las que nos estamos vinculando, siempre hay un rango de algo que no sabemos cómo va a pasar. O sea, algo que decíamos la vez pasada era justamente esta parte de hay cosas que ni yo misma sé cómo reaccionaría porque pues no son cosas que haya pasado. Tengo ciertas nociones,
Pero la realidad es que hasta que no pase, pues no voy a conocer si mi respuesta va a ser esa que esperaba o incluso mi respuesta va a ser algo que a mí me sorprenda, ¿no? Entonces, si eso pasa en lo individual, pues imagínate aventurarte a asegurar cómo va a ser el pensamiento, experiencia y respuesta de las otras personas con las que te estás vinculando. Sí, claro, claro. Yo creo que es muy importante pensar que tanto nuestras identidades, historias de vida, como también, por supuesto, la historia de una relación, siempre está moviéndose, ¿no? Hay cosas que pueden permanecer relativamente estables, pero siempre hay movimiento, y en tanto siempre hay movimiento y siempre están pasando cosas, como que puede ser muy útil mantener una actitud siempre de curiosidad, aún de temas, ¿no? Que ya hayamos hablado antes, ¿no? O a lo mejor uno puede decir, pues esto ya lo habíamos hablado hace un año, hace unos meses. Pues sí, pero en un año y unos meses hay muchas cosas que cambian y que podrían haber cambiado la postura de la persona, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que esa es una práctica como muy útil, muy potente en las relaciones, de mantener esa postura de curiosidad, ¿no? Ujú. Observar mi vínculo y observar a lesotres, ¿no? Quienes integren el vínculo, número que sea, ¿no? Quienes integran el vínculo, observar con curiosidad a esas personas, ¿no? Y como dices, no dar por hecho que, bueno, como ya llevamos X años o X meses o X tiempo, pues entonces esto yo ya lo sé, ¿no? O como somos almas gemelas. ¡Ah! Y es que tú y yo somos dos almas gemelas, ¿te conocen esa salsa? Bueno, pues, pues Pues no, no, pues no, pues este, solo bailenla, pero no se la crean. pero no crean eso. Ajá, Eh, exacto, sí, es que este es un discurso muy del amor romántico, ¿no? Es claro. que estamos súper conectados, súper conectadas, conectades, somos almas gemelas, eres mi otra mitad, que ojo, o sea, ¿cómo que otra mitad, no? Ajá. Todos somos seres completos, completas, completes, ¿no? Y seres que se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, Ujú. puede haber mucha conexión, porque sí hay conexiones que se experimentan de manera muy profunda, que sí de repente con se desarrolla cierto lenguaje local de gestos y demás, ¿no? Que puedes entender, Claro. pero eso no quiere decir, ¿no? Que entonces ya tenemos poderes telepáticos, y que leemos mentes y que no, o sea, por eso decimos esto de que mantener la curiosidad, siempre saber que la otra, el otro, es otro, ¿no? Este, Sí, y, ajá, perdón. No, dime, ahorita yo te digo. no, ya se me olvidó, sigue, Perdón. no, No, y pensaba que a veces, por ahorrarnos conversaciones, nos ahorramos la posibilidad de conocer justamente si ha habido una evolución en esta persona o en estas personas con las que me estoy vinculando, o si incluso obtener la misma respuesta tiene un efecto distinto en mí. Porque a veces también nosotros solamente podemos estar muy enfocados o enfocadas o enfocades en la respuesta de alguien con quien yo me estoy vinculando. Pero no nos damos cuenta que muchas veces las respuestas pueden ser las mismas, pero nosotros, nosotras, nosotres ya no lo vemos desde el mismo lugar. Entonces, no se ahorren conversaciones, de las cosas donde hay que ahorrar no son en conversaciones, siempre es mejor que sean suficientes, bastas y que en todo caso se confirmen cosas y ujú, no que se queden como información desde la suposición e información desde lo que yo pensaría, porque no me animé a ponerlo en la conversación. exacto, no asumir, ¿no? O sea, como no asumir, es mejor preguntar. Ujú. Y bueno, ¿qué otra piensas, Leti? Pienso como en volcarse al 99.7% en tus vínculos de pareja. Ay, Okey. una gata aquí invadiendo. Ajá, o sea, estas veces donde
pues a lo mejor estás disfrutando muchísimo el vínculo o los vínculos en los que estás participando, que de pronto empiezas a soltar los tiempos, espacios, energías y emociones de otras áreas. O sea, a lo mejor dejas de hacer tus hobbies, dejas de ir con tu grupo de amistades, dejas de reunirte con tu familia, a lo mejor, sí, todo eso empiezas a quitarle el tiempo para empezárselo a dedicar a la persona o las personas con las que te estás vinculando. Entonces yo pensaría que ese descuidar otras áreas de tu vida es una bomba porque yo creo que va a llegar un punto donde puede pasar algo con estos vínculos, donde puede que estos vínculos satisfagan muchas de tus necesidades, pero no todas, y que entonces se empieza a generar como una cosa de exigencia hacia estos vínculos, porque pues como yo ya solté todo lo demás, ahora en estos espacios o en este espacio es donde yo tendría que tener toda la resolución de mis deseos y necesidades. Y también se puede generar como una deuda, ¿no? De decir, como yo ya solté todo, pues entonces tengo que, como fue una apuesta muy grande, tengo que tener una recompensa muy grande, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y creo que es que también lo decíamos en ese episodio que no se escuchó, ¿no? En esa conversación que tuvimos tú y yo, Nara, porque ajá, así nuestra porque era así, ajá. Y entonces, que decíamos que esto de como volcarte y poner todo en tu relación, como bien dices, te puede traducir después en una deuda porque además está atravesado, ¿no? Por el discurso de la reciprocidad, ¿no? Que yo les decía, me crispa el cabello porque es un discurso que asume, ¿no? Que todos llegamos con los mismos recursos a la relación y que todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Y me acuerdo que tú estabas hablando de esto eh, de que justo las necesidades no son las mismas, pero que parece que hay una idea de que si yo te voy a dar esto, ¿no? Entonces tú también, yo te puedo pedir lo mismo o cosas similares, aunque no las necesite, ¿no? No, pero decíamos, a lo mejor si tú me dices, Leticia, yo necesito que tú seas muy puntual, es como si automáticamente no, ya me hice bolas. Ajá. No, o sea, que a veces lo que las personas no nos piden no es necesariamente lo que nos van a dar. Era un poco Ajá. ese el ejemplo, ¿no? De Sí, decir, eso decías como a ajá, veces se piensa, hay una idea como un discurso circulado de si tú me pides esto, es es porque porque tú me estás lo vas a dar. dispuesta a dar lo mismo, ¿no? Sí, que ni siquiera es algo hablado, sino es algo que se asume de decir, obviamente como me lo pediste, obviamente me lo vas a dar. Pero justo lo que decíamos es que nada que ver, o sea, tú puedes pedir algo que tú no necesariamente vas a dar, tú lo estás pidiendo porque es importante para ti. Ujú. La otra persona o las otras personas están en la posibilidad de decir si quieren darlo, si pueden darlo, si no les representa un costo muy elevado hacerlo, pero eso no quiere decir que eso es exactamente lo que tú vas a dar. Tendría que haber una petición de las otras personas para que tú digas, yo también lo puedo dar de vuelta o no lo puedo dar de vuelta o yo puedo dar en lugar de eso esto, ¿no? Ujú. Sí, y que por eso decíamos que como que ojo con el discurso de la reciprocidad, que yo Ujú. por eso siempre les digo como en la consulta o en las conversaciones, que yo pienso más en la mutualidad, ¿no? Porque uno se puede dar cuenta que una persona está siendo mutua en cuidados o en acciones intencionadas hacia el vínculo, aunque no sean exactamente, ¿no? Las acciones como las que yo hice, como yo lo hago, ¿no? Pero uno sí puede darse cuenta de la intención y de la mutualidad de las otras personas, pero desde la reciprocidad se piensa mucho que justo, si tú me pides esto, es porque estás dispuesto a darlo. Si yo te di tiempo de X tiempo que te di, tú me vas a dar casi exactamente lo mismo. Y eso es invisibilizar que las personas no tenemos los mismos recursos, ¿no?
ni económicos, ni psicológicos, ni sociales, no tenemos los mismos recursos, pero tampoco tenemos las mismas necesidades, ¿no? Algo que me pasa cuando tengo conversaciones con personas que quieren explorar las no monogamias, por ejemplo, es que me dicen, pero es que, ¿y entonces cómo le vamos a hacer con la agenda, no? O sea, con los tiempos como para atender a cada vínculo, cuando son varios vínculos, ¿no? Y entonces están preocupados como por eso de la agenda. Y yo siempre les digo, a ver, antes de pensar en la agenda y en que si el día tiene 24 horas y yo trabajo 8 y etcétera, ¿no? Ustedes han tenido conversaciones entre cada vínculo de qué tanta presencia necesita cada quien, qué es lo que necesita cada quien, porque a lo mejor tu idea más básica es, si a un vínculo le dediqué 2 horas, a todos les tengo que dar 2 horas. ¿No? Y cronometrado. Para que estemos todos así, ¿no? Bien recíproco, bien parejo, y yo les digo, pero al final de cuentas no sabes si todos tus vínculos necesitan la misma cantidad de presencia, la misma cantidad de tiempo, si a todos les es importante, todos, todas, todes, si a todos, todas, todes les es importante, estar mucho en contacto, porque a lo mejor tienes un vínculo que no, que le puedes mandar mensaje cada 15 días y bien feliz, ¿no? Está con el mensaje cada 15 días. Es decir, que siempre es más útil partir de una conversación donde podamos conocer cuáles son las necesidades y también cuáles son las posibilidades, ¿no? De la persona o las personas con las que me estoy vinculando, más allá de a todos entonces 2 horas, ¿no? O si yo te di esto, entonces tú también me das. Somos personas diferentes, con recursos diferentes, con necesidades diferentes, y un poco creo que de lo que se trata la vinculación es de que en la medida de lo posible demos respuesta a la necesidad que tiene cada quien, al deseo que tiene cada quien, en la medida de que me es posible a mí, ¿no? En las formas en que me es posible desde mis recursos, porque ese es otro, ¿no? A veces quiero que la persona me dé respuesta exactamente como yo espero que me dé la respuesta. Y eso también se convierte en un punto de conflicto, ¿no? O sea, quiero que me des la respuesta exactamente como yo la estoy esperando, en el tiempo que yo la estoy esperando, y si no es así, entonces es porque no te importa lo suficiente. Y ahí se convierte en parte de estas bombas, ¿no? Es también estar abiertos a que a lo mejor me va a dar la respuesta no exactamente como yo la necesito, pero a lo mejor aunque no, o sea, no importa qué tan exacta es, sino qué tanto se puede acercar a responder a la necesidad. Si mi necesidad es contacto, pues puede ser que no me va a mandar un mensaje diario, pero que a lo mejor llegamos al acuerdo de que con un mensaje de buenos días, cuando se pueda, pues ya estoy cubriendo la necesidad de contacto, ¿no? Pero eso diría. Bueno, pero ahí ya pasaríamos a la siguiente bomba, ¿no? Que es esta de las formas únicas. Ajá, exacto. Ok. Bueno, yo creo que yo ahí. Pues sí, yo pensaría que todas las personas tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Todas las personas de alguna manera hemos resuelto cómo salir, atravesar, vivir, lo que sea que nos ha tocado vivir. Y desde ese lugar tiene muchísimo sentido que todas las personas pensemos que nuestra forma es espectacular, porque nos ha servido, ¿no? O sea, la mayoría de las veces nos ha servido. Sin embargo, si esta es la experiencia de todas las personas, pues a veces eso quiere decir que así como mi forma ha servido, resulta que la forma de la persona con la que yo me vincule o las personas con las que me vincule, pues también han sido exitosas. Y es muy probable que si aparte yo hablo desde lugares bien generales, porque yo siento que a veces las conversaciones entre los vínculos son generales. Es que yo quiero que seas cariñoso, ¿no? ¿Ok? ¿Qué diablos? ¿Qué es Y a eso? lo mejor, resulta que en esta forma única, para la persona con la que me vinculo es decirme apodos, ¿no? Y a lo mejor para mí eso es, ¿qué es eso? Qué desagradable, ¿no?
A lo mejor para mí el ser cariñoso implica el contacto físico, implica otro tipo de prácticas que justamente si yo no soy clara y específica de cómo lo vivo yo, pues es Ujú, muy probable que esta forma en lo que le hacen las personas con las que me vinculo me ujú, sea, me sea diferente, me cueste trabajo a veces reconocerla, pero eso no quiere decir que, como dices, sea menos valiosa o menos importante o menos válida sobre todo. Lo ujú, que hay que ver es cómo estas formas se aproximan, como decías, a lo que yo estoy deseando y esperando y buscando, o cómo también se vale que no se aproximen y pues también ahí tener la claridad de decir, pues no, o sea, que yo lo acepte y que tú lo cambies sería súper injusto para cualquiera de las dos partes, ¿no? ujú, Y ujú. también eso es válido. Incluso que también tú creo lo mencionaste en el episodio pasado, como de preguntarme si esto que yo digo que necesito, lo estoy necesitando porque sí lo estoy necesitando, o responde a estas demandas estereotípicas, ¿no? De lo que debe ser una pareja o de lo que deben hacer los amigos. Decías algo sobre eso, no sé si quieras como ahondar. Creo que no me acuerdo qué dije, Ah, pero supongo que tiene que ver con con que justamente a veces pienso como que en estos guiones de las parejas, que un poco hemos hablado en el amor, cuando hablamos de amor romántico y demás, en cómo hay ujú, prácticas socializadas que son muy valoradas, ¿no? O sea, el que vaya mi pareja conmigo a todos los eventos sociales a los que tengo que asistir, el que esté presente en las reuniones familiares, en que vaya a verme a las actividades que desempeño, o sea, todas esas cosas ujú, son prácticas que al final buscan que haya un reconocimiento social por parte de las personas que atestiguan mis vínculos, ¿no? ujú, Pero que justo si yo no me detengo a pensar por qué quiero esa práctica, o sea, si yo solo lo quiero para que todas mis amistades vean que tengo pareja o para que todas las personas vean que mi pareja es este súper atento, atenta, atente, lo que sea, o sea, justo, si yo no me hago, pregunto eso, pues es muy probable que yo empiece en una dinámica de exigencia de cómo espero que suceda la película en mi cabeza en la vida real y que entonces en lugar de decir, bueno, realmente para mí es importante que asista a todos los eventos sociales a los que voy, o resulta que no, que a lo mejor solamente que hay eventos, a lo mejor con mis amistades, que yo la verdad es que disfruto más ir por mi cuenta porque entonces yo me puedo perder en el chisme con mis amistades y estoy a gusto, ¿no? Así como hay cosas que si comparto con mi pareja son espectaculares y no me gusta no compartirlas, etcétera. Como algo así me acuerdo que estábamos platicando, o no sé si ya me perdí sí, totalmente en el no, sí, monte. sí. Sí, no, sí era eso, ¿no? Y que también yo pienso que en estas situaciones, ¿no? De, por ejemplo, lo que decías, pues es que mi pareja tiene que ir a todos los eventos y que si yo hay un evento que disfruto a solas, muchas veces eso, por los discursos del amor romántico, se vuelve como una afrenta de que, ¿cómo que vas a ir con tus amigas si no me estás invitando, ¿no? O sea, ¿cómo que vas a disfrutar de algo sin mí, que soy tu pareja o tu vínculo o tu lo que sea? Eso significa que no me das un lugar en tu vida, que no me amas, que no te importo, ¿no? O sea, O cómo te atreves, porque qué tal si ahí hay gente que te quiere alejar de mí, ¿no? ¿qué tal si ahí tienes ligas, no? ¿Qué tal si Ajá, ahí? Ajá. ajá. O qué O tal cómo si tus voy a ir amigos te con una malinfluencian, ¿no? esa, sí, 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 sí. Ajá, Ajá. Te empiezan con su mala influencia y hacen que ¿no? Que te alejes de mí, ¿no? ajá. O que me seas infiel. Que es que creo que esto tiene que ver también con una que mencionábamos, Leti, de cuál es el lugar de los terceros en una relación. Porque a Ujú. veces los terceros se vuelven una bomba en términos de eso, ¿no? De tus amigos van a hacer que te alejes de mí. O tú pasas demasiado tiempo con tu familia Ujú. de origen, ¿no?
Y entonces eso significa que prefieres a tu familia y que la relación no te importa, ¿no? O pasas demasiado tiempo en el trabajo, como que se vuelve una bomba para la relación todas estas conversaciones donde se trata de qué lugar o qué límites y qué acuerdos hay en torno a los terceros en la relación. Porque muchas veces siento que los terceros regularmente son vividos como una amenaza, ¿no? Sí. Sí, pero justo creo que tiene que ver con estas ideas del amor romántico, ¿no? Y que particularmente siento que a veces a las mujeres es muy frecuente que nos eduquen en estos rollos de la competencia, ¿no? Entonces, si tú tienes una amistad con la que te llevas bien, eso quiere decir que te llevas menos bien conmigo, ¿no? Si Ujú. tú te la pasas bien, eso quiere decir que es menor conmigo la experiencia. O sea, una serie de comparativas que la realidad es que no tienen nada que ver porque son vínculos distintos, ¿no? Ajá. Y que entonces si Ay, los pones ajá, en competencia, pues está bien complicado. ¿Perdón? ajá. Eso que me hace acordarme de de uno de los, ¿cómo se llama? De uno de los enunciados del manifiesto el breve manifiesto de la anarquía relacional, que uno de sus primeros enunciados es, eh, el amor es abundante y cada relación es única, ¿no? Y entonces eso que dices es como, si damos, porque a veces pienso que los discursos del amor romántico y el sistema monógamo nos obligan, nos adiestran para pensar en el amor como un recurso que se agota, ¿no? Como un recurso que tienes que defender, ¿no? En Así como peligro de dices, extinción casi, ajá, casi, ¿no? O sea, ajá, dosificado ajá, necesariamente y que lo demás. tienes que dosificar porque si no, mucho ojo, se te va a ir, se te va a perder, se te va Ajá, algo, ¿no? ajá, ajá. Y entonces es como, eso nos hace estar como que siento que todo el tiempo en alerta, ¿no? Y justo por eso recurrir a estas dinámicas como de vigilancia, de restricción, de las terceras personas son peligrosas, de si tú te estás llevando bien con alguien, entonces eso me resta a mí, ¿no? ¿Qué también te llevas conmigo? ¿Cuál es mi lugar en tu vida, no? Ya ni digo de que qué tan preparados, preparadas estamos para así asumir que a lo mejor sí hay personas con las que mi pareja se la va a pasar mejor que conmigo, pero que eso no necesariamente implica que la relación se va a romper. Claro, pero justo pensaría que ahí tiene que ver muchísimo esta idea del amor romántico donde todo tiene que ser satisfecho por tu pareja. O sea, resulta que un vínculo va a ser quien satisfaga todas tus necesidades. Cuando la realidad es que no, o sea, justo por eso es esta invitación a pensar que cada vínculo te va aportando cosas distintas y que no es necesario que compitan entre ellos, ¿no? O sea, al final Así de es. cuentas, si hay una elección de por qué ser pareja contigo y no con otra persona, pues entonces hay razones por las cuales hay lugares diferenciados para los vínculos, ¿no? Ujú, sí, y que, o sea, yo pienso que el tema es que el que los vínculos sean diferentes no siempre tiene que implicar que se les ponga una jerarquía, ¿no? Porque cuando pones la jerarquía empiezan todas estas dinámicas de restricción, ¿no? Eh, Ujú. y de que eso, de que si tú la estás pasando bien con tus amigos y en un modelo que es jerárquico, si la pasas bien con tus amigos o tus amigas, entonces me estás como quitando un lugar. Incluso pasa con los hijos, ¿no? Lo decíamos en el episodio de mi pareja tiene hijes, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo colocar también en competir incluso con les hijes? Cuando simplemente son vínculos de distinta naturaleza, donde la persona encuentra distintas fuentes de afecto y no necesariamente tendría que ser leído como una amenaza a mi Ujú. lugar o a mi relación, ¿no? Eh, Sí. sino, sino cuáles son las formas en las que
nos podemos seguir sintiendo conectadas, conectados, conectades. ¿Cuáles son las formas en las que el vínculo se sigue sintiendo importante? Perdón. Salud, salud. Gracias. ¿Cuáles son las formas en las que el vínculo se sigue sintiendo importante? Y creo que de fondo es aprender también a presenciar la felicidad de la otra persona en donde yo no estoy incluida, ¿no? O sea, dar a esa idea una validez, porque es como dices, la idea del amor romántico es que toda la felicidad se cubre en la pareja. Y entonces creo que es importante aprender a practicar lo que en las relaciones no monógamas se llama compersión, ¿no? Que es la capacidad que yo tengo de presenciar, incluso de facilitar, que mi pareja esté pasándola bien con otras personas que no son yo, y esas otras personas pueden ser desde relaciones amistosas hasta también otros vínculos erótico-afectivos para quien así lo decida, ¿no? Y yo poder presenciar eso como que de forma contemplativa, celebrativa, respetuosa, ¿no? Claro que no es de varita mágica, ¿no? O sea, y no siempre se va a hacer la más compersiva, pero yo sí creo que es algo que se puede practicar, ¿no? Pero fíjate, yo pensaría que desde ahí también, o sea, tendríamos que hasta cuestionar como las ideas sobre la felicidad, ¿no? Porque también desde ahí vienen ideas muy restrictivas de cómo, de qué manera se mira, se vive, se experimenta la felicidad. O sea, creo que muchas veces estos términos que son como tan deseados por la humanidad, o sea, el amor, la felicidad, vienen acompañados de discursos que nos dicen parámetros muy específicos de cómo tendrían que lucir y que la realidad es que en la práctica no lucen de esa manera, ¿no? Entonces creo que vendría desde cuestionar esos conceptos y justamente ir pensando en otras formas de habitarlos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que yo entiendo por, no sé, una pareja feliz, ¿no? Que muy probablemente lo que entendemos es esto, que vamos juntos a todos lados, y sí, o sea, eso es viable, eso realmente responde a lo que tú necesitas, ¿no? Lo puedes sostener. Ajá, bueno, y pensaba ahorita en eso, en otra bomba para la relación, como en estas parejas que ceden todo el tiempo. O sea, ahorita que decíamos esto de la felicidad, pensaba en eso, que a veces las parejas piensan que ceder para que su vínculo o sus vínculos estén contentos, felices, satisfechos, es la fórmula para tener una relación exitosa, ¿no? De, bueno, a mí no me gusta el béisbol, pero pues voy a ir porque a mi pareja o a alguien de mis vínculos les gusta. A mí no me gusta bailar, pero pues voy a ir porque si no porque eso es lo que les gusta. A mí no me gusta tal comida, pero voy a, etcétera. O sea, como una serie de prácticas donde lo que se pone en el centro es el deseo, el interés, los gustos de las personas con las que me vinculo o de la persona con la que me vinculo. Y entonces yo me vuelvo solamente como como un pequeño... Como orbitando. Ajá, como un pequeño sirviente que cumple esos deseos y trabaja por esos deseos. Y justo un poco lo que decíamos en la conversación pasada, es que lo que esto genera es que, pues al final dentro de la relación queda una persona o algunas personas, pero esta persona que está en el ejercicio de ceder y de trabajar para que los deseos se cumplan, pues al final queda fuera del vínculo, ¿no? O de estos vínculos, porque entonces deja de involucrarse, deja de poner también en el centro lo que le gustaría, lo que espera, lo que desea, lo que necesita, etcétera. Y entonces, pues al final la otra persona es como si tuviera una relación consigo misma, ¿no? Misme. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que es bien importante construir en las relaciones un contexto donde todos sus integrantes sientan la confianza de tener presencia en las relaciones, ¿no? Y tener presencia en el elemento más sencillo, o sea, está muy simplificado, pero
tener presencia en las relaciones tiene mucho que ver con poder tener la confianza, con poder decir sí, ¿no? Esto sí le entro para acompañarte, sí le entro porque también me interesa, pero también con el espacio de poder decir, yo sé que a ti esto te interesa mucho, pero yo de plano, no, con eso, o sea, no sé, yo sería esta, ¿no? Como de que tengo una pareja, si tengo una pareja que le gusta levantarse tempranísimo a correr, ¿no? O sea, yo como que sí sería como que, ay, te amo mucho, pero yo no voy a poder levantarme temprano, ¿no? O sea, no es lo mío. Ya me conozco de muchos años de la vida con que levantarme temprano no es mi hit, no es algo que pueda incluso hacer fácilmente porque me cuesta mucho trabajo dormir temprano. Por Y entonces dos. no puedo fácilmente levantarme temprano, ¿no? Y entonces a lo mejor tener presencia en la relación es decir, sí, qué bueno que te gusta correr. ¿Cómo te acompaño en tu interés de correr? A lo mejor, si tengo las posibilidades, te compro unos tenisillos, ¿no? Y esa es mi forma de acompañarte y de validar ese interés. Pero no me pidas O que, echarte porras en una carrera y ya. ajá, ¿no? A lo mejor cuando me despierte, que seguramente tú ya vienes de regreso del correr, ¿no? Yo te digo, qué padre que fuiste a correr, eres la mejor, el mejor, ¿no? Y estoy, pero tener presencia en las relaciones tiene que ver con construir en la relación el espacio como para decir sí, no, sin que el no sea interpretado como es que no le importa, es que no me quiere lo suficiente, ¿no? Porque parece que querer lo suficiente en términos de amor romántico significa para que yo sepa que tú me quieres lo suficiente, tienes que esforzarte casi sacrificialmente, ¿no? Haciendo cosas que van más allá de tus deseos, posibilidades, porque con ese esfuerzo me muestras que verdaderamente te importa. Ajá, o también implica que si el amor está en nuestro vínculo, habrá una conversión, ¿no? Y entonces nuestros gustos se alinearán y se Nos vamos volverán, ajá, ajá, a mimetizar casi, casi, ¿no? ajá, exacto. Y eso no necesariamente pasa. O sea, creo que algo que yo decía, ya no me acuerdo si lo dije la vez pasada o lo dije en otro momento. O sea, yo decía algo así como que hacer de la relación un espacio habitable y cómodo, ¿no? O sea, yo Ujú. pensaba como cuando en tu espacio pones las cosas que a ti te hacen sentir a gusto, te hacen decir, este es mi espacio donde el caos del mundo queda afuera, queda en otro lado, y aquí tengo 5 minutos, 10 minutos, media hora, el tiempo que esté aquí, de respirar y poder bajar la guardia, ¿no? Y no tener que Ujú. estar como en la alerta. O sea, pienso que es un Creo, poco, ¿eh? perdón, sigue, sigue. O sea, pienso que es un poco así y que entonces justo a veces por eso es tan importante que las parejas vayan teniendo este equilibrio entre decir, claro, a lo mejor hay cosas que son muy importantes, o sea, como a lo mejor este ejemplo que decías, pues sí, yo la verdad ni voy a correr, ni me voy a parar temprano, ni siquiera lo voy a intentar, pero a lo mejor resulta que un día se te ocurre correr un maratón en Japón. Y entonces, Ajá, pues nos vamos a Japón o al fin del mundo y te acompaño. Y a lo mejor esa vez me voy a parar temprano, pero va a ser ajá, una vez porque es algo muy espectacular para ti, ajá, pero no va a ser una constante. O sea, como que a un poco a eso me refiero con las negociaciones. A lo mejor habrá un momento donde yo puedo decir, ok, esto no es mi hit, no va a ser una constante, pero entiendo la importancia que tiene para ti. Y ahí sí puedo poner de mi parte y decir, va, ujú, esta vez voy a tratar de dormirme más temprano y voy a tratar de pararme y voy a ir a echarte porras, pero no va a ser algo que esté siempre presente, porque entonces implicaría ir en contra de mí y lo que va a suceder es que el espacio de la relación se va a volver un espacio desagradable para mí, porque entonces si yo tengo que ujú. hacer algo que no me gusta, que va en contra de mí, o sea, por ejemplo, esto de decir, me duermo tarde y me tengo que parar temprano para que mi pareja no se enoje, pues no solo va a generar un malestar con mi pareja, sino también físicamente, pues mi Ah, cuerpo va a empezar a generar caos, ¿no? Decir, duermes ah, poco, tienes cosas que hacer, o sea, no. Entonces, sí, no, hagamos espacios agradables y habitables en los vínculos. sí, ¿Qué? yo ¿Ibas a pensaba, decir algo? Ajá.
Ajá, pensaba también en esto que decías de que si los gustos se mimetizan, creo que Ujú. ahí es muy importante como dejar de pensar que nos tenemos que mimetizar y que tú y yo somos uno mismo, wow, wow, ¿no? Ua, ua. Este, y más bien, yo siento que sí hay cierto momento en las parejas o en las vinculaciones en el que puedes tomar de manera consciente cosas que a lo mejor de tu vínculo te inspiran, ¿no? O sea, yo pienso en un vínculo que tuve en donde aprendí mucho a administrar el dinero y que lo agradezco mucho porque lo aprendí mucho con ella. Ella es buenísima administrando su dinero, ¿no? Y me enseñó, la verdad es que ver cómo lo hacía, pero también cosas que me fue compartiendo, yo lo tomé porque dije, oye, esto me sirve, ¿no? Pero fue un tomar consciente, ¿no? O sea, como de que, Ujú. ajá, dime, No, o sea, es una elección, o sea, no es una ajá. imposición. No es una imposición, porque ella no me dijo así de que, no, es que tú tienes que aprender a administrarte, es que eres muy mal administrada. Jamás, ¿no? Jamás opinó al respecto, pero yo fui viendo, ¿no? Cómo lo hacía, qué pasaba en ella, que dije, y le fui preguntando, de hecho había cosas que yo le preguntaba, ¿no? Oye, pero ¿cómo hiciste eso? No sé qué. O a veces sí Ujú. también le decía, porque yo soy muy mala para las matemáticas, me ayudan a hacer mis cuentas, ¿no? Y ella es muy buena. Y entonces me ayudaba, eso lo aprendí, pero porque yo vi, ¿no? Que podía ser útil en mi vida y, ay, no saben qué útil me ha sido. este, y Claro, entonces fue una elección, no es una imposición, no es que ella empezó a opinar y a criticarme, que esa es otra de las bombas de las relaciones, yo creo. El alto nivel de criticidad o qué, de criticosidad. juicio, yo de juicio. Creo que esa es otra bomba de las relaciones. Y a veces sí lo veo pasar en consulta, ¿no? Como que te dicen, ay, Nara, es que come bien mal. Pues ni que fuera su mamá. Ajá, ajá, ¿no? Pero a lo que me refiero es que a veces, no sé si a ti te pasa, pero yo sí lo escucho así como, a veces escucho una serie de, es que come bien mal, es que hace esto, es que hace aquello, y ese alto nivel de juicio o de crítica, siento que sí es una bomba para la relación e incluso también termina eh, como lastimando el concepto que la persona empieza a tener de sí misma. Claro. Sí, yo pienso que es como una dinámica muy común en las parejas cuando tienen conflicto, o sea, como que en esta búsqueda de explicaciones, lo que hacen es querer visibilizar lo que la otra persona, a su parecer, hace mal. Y entonces desde ahí siento que el juicio y el criticismo brutal se establece como la mejor dinámica para hacerlo sin mirar este impacto. A mí sí me pasa que cuando llegan desde esa dinámica, ¿no? Como de casi, casi, a ver a quién le vas a dar la razón, ¿no? De, Exacto. es que ella hace, no, es que ella hace, es que acá, y yo, a ver, permítanme, aquí no estamos en un juicio, o sea, vayamos entendiendo qué está pasando, por qué están haciendo esto que están haciendo, pero sobre todo qué efectos está teniendo esto en su vínculo, ¿no? Porque a veces eso es lo que menos ven las personas respecto a sus vínculos, los efectos de sus acciones. Los viven, los sufren, pero nunca se detienen a analizarlos y a reconocerlos. Y siento que eso es algo que por eso las personas persisten en seguir denunciando o acusando a sus Ajá. parejas ante, o sea, todavía cuando vas a terapia de pareja dices, bueno, pues quiero poner esta información al centro para que eso pueda ayudar a que el vínculo mejore. Pero cuando eso lo haces con amistades, con la familia, con hijes, o sea, ahí es donde sí creo que dices, brutal, ¿no? Sí, sí, y entonces yo siento que también pegado a esta alta criticoncidad, no sé cómo se dice, cómo es la palabra, bueno, eso, altos niveles de crítica, ¿no? Muy pegado Hay criticismo. este, muy pegado a eso también está que cuando estamos muy de ese lado, entonces también hay poca
validación o reconocimiento o conversaciones sobre lo que sí nos gusta. O sea, una bomba en la relación sería no hablar de lo que sí funciona y de lo que nos gusta. Ajá, ajá. Exacto, sí, 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 sí. Yo siempre les digo a las parejas con las que trabajo que si invirtieran el mismo tiempo en visibilizar las cosas que funcionan contra lo que no funciona, creo que la experiencia y los posicionamientos serían bien distintos. Porque nunca es equitativo o comparable el tiempo que se invierte en denunciar lo que no nos gusta. O sea, siento que para eso es como, no sé si te pasa, pero cuando tú haces una pregunta que tiene que ver hacia algo que no funciona, la información es Ajá, abundante, así, fluye así. fluye así, brutalmente. Abundante, sí. Pero cuando es una pregunta de las cosas que les gustan, disfrutan, funcionan, es como, pero espérame, Leticia, o sea, nosotros ¿Por venimos a qué me hablar de estás preguntando problemas, eso? no venimos a hablar de eso, porque eso no existe. Y yo, ¿cómo que no existe? Pero si están aquí es porque algo debe de haber para quererlo salvar, ¿no? Sí, claro. Y entonces, justo, pero no es la misma agilidad ni la misma abundancia, sino es empezar a sacar de a poquito cosas que sí están, pero que el ojo no está puesto en esas cosas. O sea, siempre hay una lupa mucho mayor hacia lo negativo que hacia lo que funciona. Estoy de acuerdo contigo. Y que eso sí me parece que es una bomba porque justo no permite moverse desde ahí, desde lo que sí funciona y poder expandirlo, sino le da demasiado espacio a la crítica y entonces el espacio relacional se vuelve denso, ¿no? Y entonces, pues, eso, o sea, incluso es una manera de desactivar lo otro, ¿no? O sea, está como muy conductual la cosa, pero estos señores del Instituto Gottman a veces dicen esto de que si tú vas a expresarle una crítica o algo que te incomoda a tu pareja, hazlo, pero también trata como de equilibrar expresando al menos 2 o 3 cosas que te gustan, ¿no? Y que pueden seguir como expandiendo de la relación. No es que no le demos espacio a la incomodidad, ¿no? A expresar lo que podría cambiar, pero es que eso no le quite el espacio también a esto otro. Y creo que eso es importante. Y a lo mejor ahí yo agregaría que hablen de conductas, de situaciones, Ajá, no de la persona. Ajá. ajá, no califiquen a la persona. Porque generalmente, lo que yo escucho cuando llegan a sesiones es que es impuntual, es que es flojo, floja, floje, es que, y yo, espérenme, ¿no? Hablemos de cosas más específicas y más puntuales, ¿no? Entonces, describan ese tipo de situaciones y eso siempre va a ser muy recibido de manera muy diferente porque yo sí digo, cuando alguien te califica más de una manera negativa, yo digo que es como tú bajas tu ventanita de atención, cierras Ajá. la ventanilla y dices, eso ya se vuelve asunto de la ventanilla 14, porque ya no importa qué me digas, la disposición para escuchar va a ser muy baja ya, porque entonces la forma en que, si tú me calificaste, es muy probable que yo no esté en la mejor disposición de escuchar qué más tienes que decir al respecto. En cambio, si tú me hablas de algo que hice, que te hizo sentir incomodidad, malestar o lo que sea, ok, esto es algo mucho más manejable porque no me estás definiendo como persona, estás hablando de algo muy puntual que está en mi rango de acción, que son mis conductas, ¿no? O sea, de poder hacer distinto. Sí. Entonces, ¿Nos creo das que un eso es ejemplo, muy... Leti? Por supuesto que no. Ajá, por ejemplo, qué diferente es decir, es que mi pareja es súper cochina, a Ajá, decir, creo que alguna vez decíamos este ejemplo, a decir, es que mi pareja cuando llega deja botada su chamarra en el sillón. O ajá. sea, el decirle a alguien que es cochino, cochina, O fodongo, o estas cosas, ¿no? ajá, mal hecho, ¿no? Por dejar la chamarra en el sillón, pues a lo mejor es algo muy
muy brutal, ¿no? En cambio, el decir, oye, es que cada vez que tú llegas y dejas la chamarra, pero la limpieza se acaba de hacer, o acabo de pagar, o pagamos, o lo hicimos, pues, y no dura ni 5 minutos, pues yo siento que no hay un valor hacia mi trabajo, pues entonces es algo bien distinto. Porque entonces yo ya no le estoy diciendo cosas desagradables a mi pareja o decirle que es tacaño o tacaña. Eso a mí se me hace muy... Cuando las parejas se dicen eso, yo digo, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una diferencia importante entre decir que es fodongo, mal hecho, mal hecha, lo que sea, a decir, me molesta, me afecta, me incomoda muchísimo que se deje la chamarra en el sillón, porque entonces todo el trabajo que se hizo de limpieza queda invisibilizado, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece si hacemos esto, no? O sea, poder también, Percheros son la solución. ajá, o la canastita del desorden, que yo la he conversado con varias parejas y varios consultantes, así de que, bueno, si no vas a llegar y a ordenar todo en el lugar exacto porque estás muy cansado, tengamos un lugar de la canastita del desorden, lo dejas ahí, pero ya no queda regado en toda la casa. Y ya después cuando tú quieras, pues buscas en esa canastita u ordenas las cosas. En mi casa esa no es posible porque tengo gatos y gatas y gates. Y Ajá. entonces cualquier cesto es un lugar para que se metan. Y luego echar cosas ahí no sería buena idea. Pero los percheros, 10 de 10. Yo soy una mujer de percheros. Sí, Este, lo que sea posible en sus ajá. casas, pero no poder crear este punto donde atendemos esa necesidad de orden sin tener que andar calificando a la otra persona, ¿no? Y atendemos a una conducta muy concreta, ¿no? Sí. Yo tengo otra bomba de la relación. Ay, Dios. Ajá. Pensaba como en estas parejas que valoran por sobre todas las cosas y cualquier cosa el estar bien sin construirlo. Y lo Ok. que quiero decir con eso, que sonó bien raro, es que pienso que hay parejas que cuando tienen alguna discusión, alguna diferencia, sí, alguna pelea incluso, eh, dicen, bueno, ya, no estemos enojados, ya, estemos bien. Y entonces deciden que solo basta decir estemos bien para que la relación siga su curso, sean muy felices y ya, no hay nada más que hacer al respecto. Y si bien es cierto que a veces hay cosas muy pequeñitas que pudiera hacer, la realidad es que siempre pensaría que es mucho mejor hablar de lo que sucedió. Porque si no entienden qué sucedió, es bien probable que eso vuelva a pasar al Que se tercer repita. día, Ujú. a la semana o diario suceda. Y como ya tuvieron la expectativa de estar bien, hay como un sobreentendimiento de que como ya dijimos vamos a estar bien, eso quiere decir que ya no va a pasar. Y no es cierto. O sea, si no se habló, si no se acordó, si no se visibilizó, por supuesto que va a estar ahí presente, Ujú. ¿no? Sí, creo que es como esto que en algún episodio decíamos que a veces pensamos que hay que meter las incomodidades debajo de la alfombra y ya, ¿no? Y ya con Ujú. eso estuvo resuelto, pero no, eso que está debajo de la alfombra en algún momento va a salir y además la incomodidad no ha dejado de estar, ¿no? O sea, está ahí, solo no está siendo nombrada y muchas veces cuando no es nombrada, se actúa y genera también dinámica en la relación. O se hace Ento más grande, ¿no? También. Ajá, también, y que a veces no queremos nombrar eso que nos incomoda, justo para estar bien, para evitar el conflicto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el conflicto no necesariamente tiene que romper el vínculo. A veces es buenísimo como puerta al reacomodo, Ujú. y creo Sí, que ahí es importante hacer como relecturas del conflicto, porque creo que a veces escucho en consulta que en muchas parejas, uno o los dos, les dos miembros del vínculo o más, quienes sean, ¿no? Vienen de historias donde o el conflicto no se hablaba o el conflicto efectivamente precipitaba
así, ¿no? Explosiones así fuertes, Caos, cosas, cosas caóticas dentro del vínculo. Y muchas veces venimos con esas historias y esas historias nos hacen tener esta postura frente al conflicto de no, mejor no, para que no haya caos, ¿no? Pero ahí hay que recordar que la persona con la que estamos no es, ¿no? O sea, no es ni mi mamá, ni mi papá, ni la persona anterior, es otra persona, ¿no? Y que no necesariamente el conflicto tiene que terminar en algo caótico, ¿no? ujú. El Y que, conflicto puede ser una conversación sobre mis deseos, ¿no? O sea, y a lo mejor esa conversación a veces hay ciertas tensiones, pero volvemos al punto, que deseemos cosas distintas no necesariamente tendría que ser una afrenta hacia mi persona y no necesariamente tendría que romper la relación, ¿no? Si no hay ahí una ruta para hacer conversaciones, para tratar de llegar a acuerdos, para conocer a la otra persona. no, pero también pensaría que el conflicto al final también nos da cuenta de las posibilidades que hay en la relación, Ujú, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo puedo decirte, oye, esto no me gusta, esto que pasó, lo que sea, o resulta que si yo te digo, no me gusta el agua de horchata y ya por eso hay un gran conflicto, bueno, pues a lo mejor todo eso a mí me va dando la información de que este es un vínculo donde yo no voy a tener la posibilidad de ser quien soy, de cómo soy, ¿no? Y a veces ujú, también, o sea, yo siento que a veces es muy complicado para las personas, digo, es mucho más complejo que esto, evidentemente, pero una de las cosas que puede generar mucha dificultad para a veces cuando es necesario separarse en los vínculos, es esto, que no hay, que como hay muchas cosas que no se dicen, que no se ujú, ponen sobre la mesa, pues entonces yo no tengo idea claramente sobre cuál va a ser la respuesta o la postura de mi ujú. pareja o de mi vínculo o de mis vínculos. Y entonces esa posibilidad de que su respuesta sea lo que abone es algo que también a veces ata para mantenerse en los vínculos, entre muchas otras cosas. Digo, no es lo único, ¿no? Sí, pienso que esa es justo otra bomba, lo que no se dice, ¿no? O sea, el silencio, lo que no se dice, los Ujú. deseos, las expectativas que tengo, pero que no comunico y que estoy esperando que simplemente la otra persona me lea la mente, ¿no? Sobre todo porque ahí, o sea, no olvidemos que nuestra educación desde el amor romántico, sí hay esta idea de que el compartir o el vivir el amor con alguien más implica que haya casi casi una conexión donde las cosas no requieran ser nombradas. O sea, yo sí me, a mí sí me toca mucho llegar, escuchar a parejas en la consulta que llegan y dicen, es que, pero ¿por qué se lo tengo que pedir? O sea, Ajá, ¿por qué no simplemente lo haces? Obvio, ¿no? Si me quisiera, por supuesto que lo sabría y lo haría, ¿no? Y yo digo, ajá, no, pues todavía no llegamos a esos niveles de evolución humana donde, telepáticos, ajá, todavía no estamos ahí, ¿verdad? Una disculpita, ¿no? que a Pero mí que, no, ajá, me da mucha, no sé, entre risa, pero preocupación, que yo veo de cuando en cuando ser muy popular este meme que le ponen la foto de Frida Kahlo, pero que no estoy segura si ella lo dijo, pero esta frase de, si lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero, ¿no? espero que no Y lo la haya, gran, ¿eh? espero que no lo haya dicho. Y la gran cantidad de likes que le dan a eso, de repente me quedo así de que, ¿qué? ¿Por qué le están dando like a eso, no? O sea, Claro. este, ¿qué están pensando acerca de las relaciones cuando le están dando like a eso, no? O sea, que el otro es un lector de mente, la otra es Madame Sassou, no, no, ¿qué, no? Tiene una bola de cristal, Ajá, claro. Sí, ¿no? sí, sí, creo que justo ahí se ven todavía los efectos, los residuos del amor o el apogeo del amor romántico en nuestros tiempos, ¿no?
porque sí, o sea, al final, si yo quiero algo muy concreto y específico, por supuesto que lo tengo que pedir. O sea, en eso no radica el amor, en que me lean la mente, ¿no? Sino a lo mejor Eso. en cómo a lo mejor la persona está de acuerdo, lo ve desde un lugar muy similar, hay una disposición o hay una claridad de no disposición y también eso es liberador. O sea, creo que justo ubiquemos con mayor claridad cuáles son las señales de que hay afectos, ¿no? En los vínculos. Incluso esto que acabas de decir, yo lo quiero como enfatizar. La claridad de no disposición también es un acto amoroso. Sí, 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 Nos sí. han enseñado a pensar que no, ¿no? Y que el amor es estar dispuestos y siempre decir que sí y todo. No, pero la claridad de no disposición y poder comunicarlo también es un acto amoroso. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues, ¿qué dirías para ir cerrando? Espera, nos faltó uno. Ah, ¿qué nos faltó? Tú habías mencionado el de, que si haremos un episodio, solamente será una embarrada, cuando queremos forzar la intensidad y la frecuencia en la sexualidad. Ah, sí. Ese lo dijiste tú la vez pasada. Sí, 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 sí. Sí, creo que también ese es un temazo que yo lo veo mucho en la consulta, ¿no? Que eso, en las vinculaciones, pues las personas tienen deseos, necesidades distintas también en cuanto a la sexualidad y a veces es un tema de que, pues es que no tenemos tantos encuentros sexuales como yo quisiera y de nuevo vuelven las lecturas de pues seguramente es porque yo no le atraigo lo suficiente, ¿no? O porque tiene alguien más, o porque no, pero no Ándale. no se visibiliza que en ese tema también puede haber muchas diferencias porque el deseo, el erotismo, la sexualidad son cuestiones bien dinámicas, ¿no? Bien dinámicas que en cada persona son distintas y que incluso cambian con las etapas de la vida, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo vives el deseo sexual en los 20 que cuando estás en la perimenopausia, que cuando ya estás en la menopausia, ¿no? Que cuando igual para los hombres la andropausia, o que cuando estás incluso agripada, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, Claro, no es lo mismo respirar bien a no respirar bien. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, que hay muchas cosas, por eso, y estamos diciendo que va a ser una embarrada porque de esto queremos hacer un episodio así. De sexualidad. Ajá. Y que eso, pues, a veces es una bomba ahí en las relaciones porque tiene estas interpretaciones, ¿no? Tiene alguien más, entonces yo no soy suficientemente atractiva, entonces la relación no importa, entonces ya me va a dejar, ¿no? Y no se ha conversado, ¿no? Pues sobre qué está pasando, ¿no? Sobre qué hace que para ti esto sea distinto, ¿no? A lo mejor es que sí, justo estás agripada, ¿no? ¿No? O sea, N cantidad de razones. Sí, sí, creo que hay un universo brutal por explorar, pero a veces también pienso que nuestra visión de la sexualidad es muy limitada generalmente. O sea, la educación sexual es como pobre y los referentes pues son pues también súper fantasiosos como son los del porno o son como súper igual limitados cuando ves de pronto a lo mejor series o películas y demás, o sea, pero esos son nuestros mayores referentes, ¿no? A menos de que te hayas metido a estudiar o leas o cosas así, o lo converses y demás, ese es el mundo desde los cuales obtienes información para vivir la sexualidad y muchas veces justo las parejas no tienen estas conversaciones de qué les gusta, cómo les gusta, etcétera, y pareciera que hay estas tres formas únicas en despertar el deseo, el interés de alguien sexualmente hablando, o que tocando 3 puntos ya automáticamente es sinónimo de placer. Y la realidad es que el cuerpo es vasto, impresionante, todo un mundo por explorar,
y más dependiendo de las personas, ¿no? Entonces, a veces justo el que no se abra la conversación sobre estos temas limita el conocerse, pero también a lo mejor limita el aprender y expandir, incluso juntas, juntos, juntes, el panorama que tienen desde la sexualidad, ¿no? Y que pues lo erótico no se vive ni se construye solo en el momento en el que estamos en la cama o en donde sea que vayamos a tener la actividad, que no puede ser no una cama. En cualquier espacio. Ajá, no se construye en ese momento. El erotismo es todo lo que se va construyendo en la relación, la forma en la que conversamos, la forma en la que atendemos también el conflicto, la forma en la que nos miramos, la forma en la que nos damos los buenos días o no nos los damos. O sea, el erotismo está en toda la interacción de, no solo de nuestras relaciones eróticas, o sea, es que todas las relaciones, todas las que tenemos, tienen elementos eróticos en su interacción. Porque el eros es cómo me conecto. Para saberlo. Ajá. Ya se los diremos. Ajá, el eros es cómo me conecto con la vida, cómo me conecto con la otra persona, si sonrío, ¿no? O sea, el erotismo está en toda la relación, en toda la interacción, no solo cuando estamos en el lugar donde vamos a tener el encuentro, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos más a profundidad en ese episodio que va a estar bien interesante. Y entonces, ¿crees que nos pasó algún otro? Pues yo tengo ahí como que 2, 3 más, no sé si quieras que los abordemos, estoy preocupada por tu tiempo. Si quieres, échatelos y ya los vamos. Porque tengo anotado aquí el de tener la razón. Sí, por supuesto. Ajá. Tengo anotado tener la razón y yo también había anotado. Si quieres, vamos por el de tener la razón y ahorita vamos por el siguiente para que no se revuelva. Sí. Sí, que eso, decíamos que eso se vuelve como una bomba en la relación, porque a veces las conversaciones se tratan de decirle los hechos a la otra persona, ¿no? Y de convencerle de que esa serie de hechos, ¿no? Sí, perdón. ¿Ya te acordaste? Perdón. Sí, ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Es que usamos un ejemplo nuestro, un ejemplo que nos ocurrió hace poquito. O sea, qué lástima, porque justo toda esa parte es la que no se escucha, pero sí, ya continúa. Oh, bueno, ayúdame. Ajá, es que justo decíamos que muchas veces las parejas cuando tienen alguna diferencia, algún conflicto e intentan abordarlo, lo que hacen es empezar a hacer descripciones de lo que consideran fue lo que sucedió. Pero ni siquiera lo hacen con esa cosa de esta es mi versión. No, es con la seguridad de que es la verdad de los hechos. Esto es lo que pasó, ajá. Y entonces, que lo que decíamos es que es tan importante tener la razón que la conversación se queda estancada en es que tú dijiste, no, pero es que yo no dije, no, pero es que tú sí dijiste, no, pero es que tú dijiste tal cosa. Y entonces ahí es una cosa de no acabar, porque entonces lo que están buscando es que ambas partes están buscando que la otra parte ceda y acepte que las cosas fueron como las está diciendo. Y justamente si hemos hablado de que cada persona que participa en un vínculo es una persona individual con su forma particular de puntuar la realidad, de ver el mundo y poner el acento en distintas cosas, evidentemente las versiones ante un mismo hecho van a ser distintas. Y entonces, si lo que buscamos es que para poderse pasar al siguiente nivel de arreglar lo que pasó, podamos estar de acuerdo en qué fue exactamente lo que pasó, pues eso tal vez nunca va a pasar. Y es lo que generalmente pasa muchas veces cuando las personas tienen conflicto en los vínculos, que se quedan en esta descripción, la tensión sube, el malestar sube y ya hasta un punto en que hay a la goma o se desvían hacia otros temas. Y lo que decíamos en esa otra conversación
es que justamente a lo mejor más allá de hablar de esta descripción de hechos, de qué fue, de qué fue lo que pasó, si hablaran exactamente de qué les pasó a ustedes con lo que percibieron, con lo que sintieron, si hablaran a lo mejor de cómo se sintieron. ¿Cómo me sentí, no? Ajá. Esos serían como elementos que generarían otro tipo de conversaciones que no los lleve a toparse con pared una y otra vez, ¿no? Y que a veces en esta descripción de hechos también está bajo esta necesidad de que tú valides que los hechos fueron así y que entonces, ¿no? Tú tuviste la culpa, ¿no? Porque los hechos fueron así. O sea, es una necesidad de eso, como de encontrar dónde depositamos la responsabilidad o la culpa, y por eso la necesidad de tener la razón, pero el punto es que ahí no se está hablando justamente de cómo me sentí, qué efecto tuvo esto en mí. Entonces el ejemplo que les dábamos es que yo tuve hace poco una conversación con Leti, y que No, yo seguiré sosteniendo ¿qué? Que las cosas no fueron así. que las cosas no fueron así. Yo seguiré sosteniendo que no estabas hablando de mí. Perdón, ya, sigue. Y yo así, mi corazón. Justo, o sea, el ejemplo era que yo le dije a Leti que yo había escrito algo donde yo estaba hablando de mí, pero estaba hablando, yo le decía, inicié hablando en Instagram. No, en Facebook. En Facebook, ajá. Inscribí algo en Facebook donde empecé hablando de ti, luego hablando de mí y luego hablando de nosotras. Y entonces estábamos en esta conversación infructuosa de, no, es que tú estabas diciendo esto, no, pero es que yo sí dije de ti, ¿no? Y entonces de pronto, cuando estábamos envueltas ahí, ¿no? Yo le dije a Leti, a ver, ya X, ¿no? O sea, ya X con eso. Lo que yo te quiero decir es que esta queja que yo estoy diciendo, en realidad, mi mensaje es, yo te sentí como lejos y te estoy extrañando esto y esto, ¿no? Eso es de lo que en realidad estoy hablando, ¿no? De que yo me estoy sintiendo así y estoy extrañando esto y esto. Ya X con que, ¿qué dijo quién? Y, no, o sea. Ajá, y que justo un poco cuando ella menciona eso, pues se abre otra conversación, porque justamente en esta forma diferente de ser, yo le decía, pues es que justamente para mí puedo perfectamente dejar de escribir y eso no quiere decir que esté enojada ni que pase nada, solamente quiere decir que estoy papaloteando en otras cosas, ¿no? Y entonces yo puedo decirte que cuando algo no me guste o algo pase, yo te voy a decir, oye, me voy a alejar por esto y esto, y no nada más simplemente alejarme. Le dije, mientras yo no te diga eso, tú puedes interpretar mis distanciamientos como que ando papaloteando, pero aparte lo voy a volver a decir. La Nara me comparó con una persona. ¡Ay, no! Pero te pedí disculpas y me ayudaste a ver la diferencia. Eso sí me molestó bastante. Debo de decir, eso sí me molestó. Pero sí, pero yo le decía, no, nada que ver. Le dije, porque yo puedo no escribirte, ni proponerte que nos veamos, ni nada. Pero si tú me escribes y me dices algo, yo te voy a responder. Porque no estoy enojada contigo, ni nada por el estilo. Solamente estoy papaloteando en otras cosas. Y entonces, justamente, a partir de que ella me dijo qué le había pasado con todo esto, pues entonces yo le pude decir, bueno, le expliqué cómo funciono yo, le conté qué podía hacer para que no lo viviera, no estuviera como en esta onda de, ¿por qué no me ha escrito Leticia? Y entonces, pues siento que las dos quedamos como tranquilas, ¿no? Sí, y que también hay esto que dices como de la comparación con la otra persona, cuando tú... Es que, ¿cómo no se escuchó? Eso estuvo muy... Es que esa narración estuvo muy divertida. Estuvo muy divertida. Por eso me estoy riendo, porque estuvo muy divertida.
Pero en esa comparación con la otra persona, a mí me ayudó a darme cuenta de algo muy importante, que también es importante darnos cuenta en nuestras interacciones, que a veces leemos conductas de otras personas con historias previas que traemos. Que esa es otra bomba, Ujú. ¿no? Como Sí, sí, el sí. justamente el decir, claro, como mi expareja o algún vínculo que tuve hizo esto de esta manera, si algo parecido pasa en mi vínculo actual, es exactamente por lo mismo. Y no. O sea, a veces justamente en este ejemplo que teníamos, bueno, hay personas mala onda en el mundo y entonces, Poco qué hacen cuidadosas, muy poco cuidadosas. poco cuidadosas y que manejan el silencio y que puede ser como muy doloroso y muy generar mucho malestar. Pero yo le decía a Nara y le decía, pues no, o sea, la realidad es que para mí el silencio también puede ser, estamos tranquilas, estamos en paz, ¿no? Porque yo tengo la confianza de que si yo necesito decirte algo, te puedo escribir o te puedo llamar o te puedo ver. Y yo sé que si tú necesitas algo, me puedes llamar, escribir, ver o lo que sea. Y ya, o sea, como que también hay otras versiones de silencios, ¿no? Ajá, pero justo por eso les digo, porque es importante darnos cuenta de cómo estamos a veces leyendo algo que se parece, pero le estamos dando significados que provienen de otra historia. Y a mí sí me sirvió que Leti me haya dicho como que, ¿qué? No, ¿Cómo te no me compares atreves? con esa persona, porque es muy diferente, ¿no? Y que me hablara un poco como que de la diferencia, yo dije, y le dije, sí, discúlpame, y esta es otra cosa, o sea, Un cuando... monumento, Nara, un monumento merezco por la ofensa. Pero yo le dije, esta es otra cosa que creo que es, o sea, que es necesaria dentro de nuestras conversaciones y que a veces nos cuesta, que es reconocer cuando no tenemos la razón o cuando eso, ¿no? O sea, cuando, sí, es real, no lo puedo leer igual porque tiene estas cosas que son distintas. Y a veces nos cuesta reconocer eso, pero eso también es muy importante, ¿no? Poder reconocer cuando efectivamente no tenemos la razón, quizá las cosas no son del todo como la estamos viendo, ¿no? Porque eso también ayuda a movilizar la conversación. A mí me permitió darme cuenta, sí, de esas diferencias y decirle a Leti que sí, discúlpame, en lo que sí, ¿no? Un Y le monumento, dije, Nara, un creo monumento es lo que, que espero. y le dije, creo que justo, o sea, que lo estoy leyendo desde ahí y que incluso como por esa experiencia yo estoy muy sensible, ¿no? En torno al silencio y eso, que estoy sensible respecto a eso y también por eso le decía. Y lejos de la descripción de los hechos, lo que yo te estoy queriendo decir es que te extraño y que extraño estas interacciones eh, y que en la medida que Leti ha querido y podido, la verdad es que esas interacciones se han vuelto y son algo que yo aprecio mucho y lo agradezco. Eh, y entonces eso, al final llegamos a puntos de la conversación que nos permitieron buscar el lugar cómodo para ambas, Ujú. ¿no? Pero Bueno, bueno, Nariux, vayamos cerrando, por favor. sí. ¿Qué agregaríamos para cerrar? Ah, pues mira, yo ahorita me quedé pensando que hay muchas cosas, ¿no? Que de pronto pueden ser como una bomba y que justo lo que las configura como una bomba son las ideas que tenemos en torno a cómo tiene que ser una relación, son las Ujú, historias previas con las que venimos, ¿no? Desde ujú, las que luego a veces se leen ciertas interacciones y que a veces, por lo menos hablando de estas dos cosas, a veces esas dos cosas no nos permiten mirar a la persona o las personas con las que nos estamos vinculando, ¿no? Mirar quién es ella, quién es él, quién es ella, eh, ujú, qué ideas tiene, qué necesidades tiene, qué deseos, y que a veces eso que se percibe como una bomba puede ser la oportunidad de mirarnos, ¿no? De mirarnos más allá de la etiqueta, de mirarnos y hablar de nuestras necesidades y hablar del punto en el que está la relación, ¿no? Hablar, ¿no? Poderlo conversar, poder
mediante los acuerdos, mediante el diálogo, desactivar esa bomba, ¿no? Y hacerme preguntas a mí de por qué para mí esto lo siento de la manera en la que lo siento, ¿no? ¿Con qué se está conectando? O sea, estoy pensando en eso. No sé tú qué estás pensando ahora. Yo pienso que generalmente siempre estamos muy cuando pensamos en términos del amor, siempre estamos muy enfocados, enfocadas en sentir. Sentir, 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 sentir. Y evidentemente eso es algo importante, pero no olvidemos también ligarlo a esto que decías, ¿no? O sea, lo que siento va ligado a pensamientos, no es algo que esté peleado como no lo han hecho creer, no es algo que suceda en procesos a destiempo, sino es algo que sucede al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, enfoquemos nuestra atención a eso y pensemos en las prácticas, ¿no? O sea, yo creo que el amor no es nada más sentir, sino es cuidar, pensar, reflexionar sobre las prácticas que vamos teniendo y que en ese sentido estas bombas que les contamos pues van a eso, es invitarles a hacer otras prácticas que yo pensaría que mucho se reduce a tengan conversaciones. Anímense a tener conversaciones. Si sienten que no saben cómo hacerlo, tenemos un episodio al respecto, pero si aún así sienten que no lo saben hacer, busquen herramientas para aprender a hacerlo. Porque esas son cosas que nadie nos enseña, pero que a todo mundo nos van a hacer bien en la vida, cómo poner en la conversación lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos está pasando ante los hechos. Entonces yo les diría, pensemos el amor también en términos de prácticas y pensemos también en adquirir estas herramientas. Primero, bueno, reconocer qué herramientas tengo y si no, pues adquirir las que no tenga, ¿no? Creo que pensaría en eso. Muy bien. Pues con esto podemos dar por concluido el episodio de hoy. Muy felices de haber estado con ustedes. Parece película, Nara, nos echamos una hora y media. Te dije, por eso yo te estaba diciendo eso. En fin, un gustazo estar por acá con ustedes. Sí, los esperamos en los siguientes episodios. Salen los martes a las 8 de la mañana. No olviden dejarnos sus comentarios en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ajá. Ya pronto vamos a hacer la jornada de respuestas. Pero pues siempre nos han dejado más comentarios que preguntas. Ajá, pero o sea, sí también vamos a responder sus comentarios. Yo siento que la gente tiene preguntas, pero no se anima. Igual hay que organizarnos un live. No sé, pero eso será materia de otro momento, Noriux. Tengo que salir corriendo en este momento. Corre. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.